Se sumaron a este paro, 8 votos a favor, 3 en contra, pues ya sabe, de las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. El Pleno aprobó unirse a los trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, sobre lo que ya habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, también sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores, después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un escrito, un emplazamiento a huelga. Hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes. Hay prórrogas y ya, si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios. ¿Apoyaría, presidente, que Permíteme, se haga que esto es muy interesante. sin remuneración? Sí, no se cobran los salarios. Tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo, uno de los puntos de la negociación es si se pagan los salarios completos o una parte. Así es, se sabe. Pero estos señores, que son los principales, deberían ser los principales guardianes, defensores de la Constitución, de las leyes, no hacen nada de eso, sin ningún fundamento legal, y declaran que están en huelga. Yo aquí abro un paréntesis y diría que hasta descansa uno. Bueno, pues ahí está lo que opina el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, está aquí con nosotros en el estudio y se lo agradezco mucho, ministra. Gracias. Encantada, bienvenida. Susana, muchas gracias por estar aquí. Saludo a todo tu auditorio. Buenos días. Pues, ¿qué responde a esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la solidaridad que mostraron los ministros con sus trabajadores, con los trabajadores del Poder Judicial? Pues mira, creo que eso está sucediendo en este momento, entonces no tengo absoluta claridad de qué es lo que señala. Yo me puedo referir, por ejemplo, al posicionamiento de mis compañeras sobre un supuesto paro. Creo que hay que cuidar los términos. Nadie habló de paro en la Corte. No es huelga, no es paro, y es importante porque esto puede tener implicaciones laborales. La mayoría del Pleno determinó darse una suspensión de actividades de la sesión de sala de hoy y de la sesión de Pleno de mañana para ver las condiciones materiales de recursos humanos y de todo lo que pues está circulando alrededor de la reforma judicial, para ver con qué se cuenta. Ahora, cuando por ejemplo falta un ministro, faltan 2 para la sesión de sala, la sala se pospone una semana. Claro. Es decir, yo creo que somos muy responsables de los asuntos que tenemos con nosotros. Ahora, pero no se suspende la atención de asuntos urgentes. No. Eso es importante decirlo. Es decir, no está cerrado el Poder Judicial. Es una suspensión de las sesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si decidimos y luego no tenemos pues personal, colaboradores que nos ayuden a cerrar las sentencias, a los engrosos, a las notificaciones, a todo esto, se complica entonces la cuestión de la justicia, pero no está cerrada. O sea, nosotros, por lo menos tu servidora siempre hace adobes, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo trabajo y estamos concentrados en esto. Yo creo que hay que cuidar mucho las comunicaciones, ¿no? La Corte no habló de paro. Suspensión de actividades. Y el lunes reanudamos. O sea, tenemos hoy sesión de sala, se pospone. Teníamos mañana de Pleno, se pospone. Como te digo, y no es la primera vez, estuvimos casi 2 meses suspendidos, justo cuando irrumpió la pandemia, mientras veíamos qué hacer, con qué condiciones contábamos para poder continuar, ¿no? ¿Y por qué los recursos humanos? Porque está una situación compleja en donde muchos funcionarios del Poder Judicial de la Federación sienten la necesidad de expresarse respecto a una reforma. A ver, déjeme regresar con usted, por favor, ministra, déjeme hacer un corte y regresamos también con las implicaciones que puede tener. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farjat, sigue acá. Ya para cerrar este tema, ministra, de la suspensión de algunas actividades, mañana y pasado mañana, ahí en el Poder Judicial, preguntarle pues qué opina de esto que dicen las ministras López Obradoristas, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, de que
los 8 ministros que votaron a favor pueden ser sujetos de un juicio político. A ver, pues todos los funcionarios públicos altos, esa es la sanción que puede existir respecto a conductas que se consideren inapropiadas del cargo, pero suspender actividades de sesiones para ver con qué recursos cuentas, estableciendo que se van a resolver asuntos urgentes y tenemos que ponernos de acuerdo en qué se entiende como urgente y cómo vamos a sacar adelante la situación, a mí me parece incluso una medida responsable para hacer frente a las necesidades de justicia de una manera realmente con capacidades, ¿no? O sea, este intento de represalia, amedrentamiento, el juicio político, no les preocupa, ¿no? Mira, usted. yo soy más orientada a siempre la construcción, los diálogos, la buena fe, etcétera. Entonces, pues yo respeto mucho la comunicación, no la comparto. Yo creo que hay responsabilidad, creo que hay trabajo, que hay diligencia, creo que se está en la labor con mucha responsabilidad en la coyuntura en la que se está, que es muy compleja, y creo que hicimos incluso una respuesta, circuló una respuesta redactada por la mayoría, no tuve yo oportunidad de participar en ella, pero la vi después, creo que eso fue lo que nos motivó. Bien. No es un paro, no es una huelga, es una suspensión de decisiones. Ahora, por ejemplo, tu servidor hubiera tenido sesión de sala, asuntos listados. Yo sí votaba porque esos asuntos se votaran. Dijimos, eso puede ser urgente. Claro. Pero la mayoría decía es que hay que establecer que es urgente. A diferencia de jueces y magistrados, ellos tienen con claridad la norma que es urgente. Para nosotros hay que establecerlo. En cada uno de los temas. Pues en cada uno de los temas tenemos que hacer un consenso. Somos un órgano colegiado, no individual. Entonces, es un acompañamiento creo que muy responsable a la coyuntura, muy responsable a las necesidades de justicia y muy responsable pues con los justiciables, desde luego que son sus asuntos. Estoy en la sala civil y penal, claro que hay asuntos urgentes. Y de veras, son nuestros desvelos. Y que asuntos urgentes que se van a atender. Se van a atender. Para mí, pues, se van a votar, hay proyectos ya hechos, ¿no? La justicia no se detiene. Correcto, por el momento. Oiga, a ver, déjeme preguntarle, ministra, siento que no ha sido exitosa la comunicación hacia los ciudadanos en general respecto a qué significaría que una reforma al Poder Judicial como esta sea aprobada. Los estudiantes ya salieron, al UNAM, algunas otras universidades, los trabajadores del Poder Judicial, pero de allá en fuera no se ve una indignación o preocupación de la sociedad en general. ¿Qué debe preocupar? ¿Dónde? En mi opinión, esa falta de que la sociedad no vea qué está sucediendo es lo que está provocando que los jueces y magistrados y los funcionarios del Poder Judicial de la Federación estén protestando, estén llamando la atención. Eso yo lo entiendo como un llamado de atención. Nosotros no decimos paren o no paren, los jueces son autónomos. Tomaron su decisión de manera autónoma y nosotros muy respetuosos de las decisiones que tomen. Entonces yo creo que eso es un llamado de atención. ¿A partir de qué? De la experiencia y del conocimiento técnico que se tiene de decir si avisora algo que tiene algunos elementos donde la sociedad tiene que observar. Por ejemplo, pues perciben una amenaza a la independencia judicial. Recordemos que desde 1995 la Asamblea de la ONU emitió los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, en cuyo primer postulado estableció, y lo voy a leer, la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Y tienes una cantidad de documentos a nivel internacional, por ejemplo, el Código de Ética Judicial Iberoamericano, que en los artículos 5 y 6 señalan que es deber de los jueces denunciar cualquier intento de perturbación a su independencia. ¿Qué está pasando? Que ellos perciben que la reforma, como está redactada, implica esa amenaza a su estabilidad y a la independencia. ¿Por qué? Se está hablando de que se va a hacer por sorteo. Y si dice la mitad en esta época y la otra mitad 2027. En un par de años, ¿no? De los 50% que vendría siendo la primera elección, dice, se van a tomar en cuenta vacantes, jubilaciones anticipadas. Supongamos que eso te deja un 30% de cargos y el resto de 20% está hablando de cargos que ahorita están siendo ocupados y que se va a decidir cuáles de esos que están ocupados van a entrar
en esta elección, a partir de una tómbola. Si tú tienes jueces y magistrados que por Constitución, declarado por la Constitución, tienen una inamovilidad de 6 años antes de ratificación y de repente no saben quién va a verse inmerso en tener que competir mientras trabaja por el cargo que ya ostenta, es lo que observan como una amenaza a la independencia. Y al decir amenaza, lo digo de verdad, cuidando mucho mis palabras, no es una afrenta. Yo no creo en un país bipolar, yo no creo en blancos, negros, yo creo en la armonía. Entonces, al decir amenaza es simplemente en términos jurídicos y convencionales. A ver, pero ¿de dónde vendría esa amenaza? Es decir, hay elección popular, hay un montón de personas que pueden participar, la gente va a elegir como 600 o una barbaridad, un número así, la verdad, increíble con las boletas, no sé si son 25 boletas o 26 boletas las que se van a recibir en junio. La gente decide, luego pues se hace una tómbola, un sorteo, se saca a los ganadores. ¿De dónde viene la amenaza a la independencia? A ver, la independencia judicial no es una garantía de los juzgadores, pero más que nada es una garantía para la sociedad. Imagínate que tú y yo tenemos un conflicto y las dos estamos en nuestro punto. Las dos pensamos que tenemos razón y argumentamos todo lo posible para tener razón. Se necesita un conocimiento técnico para ver a quién le da esa razón. Y quien la vaya a otorgar es un árbitro. El árbitro, por definición, no se va a llevar pues grandes consideraciones, ¿no? Entonces, la estabilidad judicial es para que, en la medida de lo humanamente posible, sea diseñado como garantía de procurar, bueno, pensamos que alguien que tenga estabilidad en el cargo va a ser objetivo, o sea, porque no se va a preocupar de mañana estar trabajando en otra parte. Es decir, la experiencia en los temas, la trayectoria y la tómbola podría generar compromisos que interfieran con su juicio. Lo que pasa es que hay toda una carrera que se sigue, ¿sí? Estudios, exámenes muy largos, porque la sociedad mexicana en su legislación pensó que esta era la manera correcta de tratar de asegurar una imparcialidad en los jueces. Entonces tú suprimes esta trayectoria de mérito y dices, bueno, ya no, va a ser por tómbola. Entonces te cambia todo el paradigma educativo a partir del mérito. Y todo un proyecto de carrera, de vida, de movilidad social, ¿a partir de qué? Del estudio, de la preparación, de salir adelante. ¿Me explico? Exacto, siempre ya no va a importar eso. Pero una cosa es la experiencia para dar fallos o conclusiones correctas con base al conocimiento, y otra cosa es perder la independencia. Pudieran participar personas, inscribirse personas que tienen trayectoria jurídica, etcétera, ¿no? Nada más que el método es lo que pone el entredicho. Ya no es necesario entonces todo este mérito, todo este estudio, todos estos pues situaciones legales que pensamos que eran las óptimas para asegurar esta imparcialidad, que es lo más importante. Y la independencia está en riesgo por quienes apoyen a esas personas que van a participar en una elección. Si tú tienes por ley un nombramiento por 6 años o ratificado ya, tienes que tener estabilidad. Ya te señalaba yo, la Asamblea de la ONU, los principios básicos se deben de garantizar por todos los estados. Y te dicen siempre no, vamos a competir por tu cargo, pues no ellos vas a lo competir perciben con con una no amenaza vas a compartir y además con campaña, a qué hora, o sea, vas a estar juzgando en desigualdad de circunstancias por un cargo que ya ostentas. Ahora eso no se va a modificar, ministra. No lo sé. Bueno, eso está en manos del Poder Legislativo. Bueno, y yo soy muy respetuosa de sus procesos. Vamos a ver si el Senado logra rebotarlo con un senador que les falta. Pero creo que es importante observarlo. Es esta cuestión de la meritocracia, del estudio, de la preparación, de la experiencia. Y además es un sistema, el Poder Judicial de la Federación, un sistema lleno de contrapesos, de análisis. Ayer mismo votábamos la ratificación antier. La ministra de la Suprema Corte, Margareta Ríos Farjat, sigue acá con nosotros. Gracias por estar acá, ministra. A ver, hay varias garantías, digamos, entre comillas, que le dan a los trabajadores del Poder Judicial la posibilidad y la libertad de moverse con independencia, ¿no? Por ejemplo, el que tengan un plazo fijo, inamovible de su cargo. Tu cargo está por 6 años, tu cargo por 10 años, tu cargo por 15 años. Entonces ellos pueden decidir
lo que juzguen conveniente sin miedo a que les vayan a correr, porque molestó a una autoridad o a otra autoridad, que normalmente es el punto más importante para los jueces. Tú llevaste toda una carrera que te llevó a ser juez. Todo eso fue una preparación, capacitación, exámenes y demás. Tiene la capacitación técnica, pero a la hora de decidir, una parte va a tener razón y la otra no. Va a haber amenazas, chantajes, presiones, malas interpretaciones. Finalmente estás hablando también de juzgadores federales que manejan, que conocen, que resuelven los juicios de amparo. El amparo, por definición, es un procedimiento, un juicio en contra de actos de autoridad. Claro. Entonces, pues siempre los jueces federales están conociendo y juzgando sobre actos de autoridad del legislativo, del ejecutivo, incluso del propio judicial. Bueno, ¿no? un ejemplo, hay personas que nos han escrito diciendo, gracias a la Suprema Corte, yo pude recibir los medicamentos que se me habían negado, por ejemplo, o la atención en algún tipo de cáncer, o la atención en algún tipo de enfermedad, y eso los ciudadanos no lo vemos tan cerca. Pero eso es, ¿no? En algún momento un acto de abuso que sufre el ciudadano por parte de las autoridades, alcaldes, policías, ejército, salud, el SAT, lo que usted piense, CFE, todo lo que esté cercano a usted alrededor. Todos esos actos de autoridad, la única defensa que se tiene ahora es justamente esto, el amparo. El amparo es el día a día de los juzgadores federales. Entonces es el día a día estar juzgando actos de autoridad. No lo percibe toda la sociedad, porque no toda la sociedad afortunadamente tiene conflictos legales. Pero eso no quita que es un instrumento, Oye, que te quitaron tu casa, que el vecino se pasó o una fábrica se pasó 2 metros y te agarró parte de tu propiedad. ¿Cómo te defiendes con ese recurso? Que te otorgan un permiso de uso de suelo, que no te lo otorgan, que te están invadiendo tu propiedad, que te quitan la libertad, que no puedes ver a tus niños, que no te los pueden restituir, que se los llevaron, violencia doméstica, la libertad. Pues está más cerca de lo que nosotros creemos. Es que está muy cerca, está sobre todo nosotros ahí a la mano. Ojalá y nadie lo tenga que ocupar. Pero ese es el día a día de los juzgadores. Sí. Es el tipo de juicio, el tipo de cosas de las que conocen, implica juzgar a la autoridad. Entonces a mí me llama la atención, no sé si la reforma sea porque hay una incomodidad con el amparo, o que yo no dejo de reflexionar, ¿no? Yo pienso mucho de qué se trata. Que sea una reforma porque molesta justamente que el Poder Judicial defienda al ciudadano sobre la autoridad. Y además, bueno, el Poder Judicial es un árbitro. Pues ¿quién en un partido va con el árbitro? No es el que va a ocupar el aplauso y gracias al árbitro. Pero finalmente dice, esta es una falta, esta es tarjeta roja, esta es tarjeta amarilla, esta es expulsión. Permite las reglas justas del juego. Exacto. Permite lo correcto, permite que lo que está en la mesa y que nos pusimos de acuerdo, esto va a ser así y esto va a ser así, se cumpla. No de que de repente ya no. Y para eso se necesita empatía, sí, pero estudio en muchos temas, capacidad de reflexión, de análisis, porque de lo contrario, pues entonces todos los fallos serían tomados por emociones. A mí me emociona que esto esté sucediendo acá, me da coraje que una mujer tal o que un hombre tal, y entonces el fallo puede ser tomado por una emoción y no por argumentos. Eso es lo que se llama preparación. Eso es la capacitación que tiene el Poder Judicial, pues que yo no tengo, que los ciudadanos en su mayoría pues no tenemos, obviamente. No, pero es un diseño de los ciudadanos mismos. Esto es un diseño histórico de generaciones de mexicanos y Confiamos mexicanas la justicia que pensaron, tiene que ser así. Y la hemos depurado con el tiempo. ¿Es mejorable? Todo lo humano es mejorable, claro que sí. Pero, por ejemplo, a mí me preocupan, como ciudadana te lo digo, me preocupan más, por ejemplo, los procedimientos penales desde el inicio, desde las propias policías, apoyar más a las policías, capacitarlas, que ganen mejor, apoyar más los procedimientos en las fiscalías, los juicios orales, laborales todavía no están bien implementados. Creo que hay muchas necesidades de justicia en muchas áreas. Ministerios públicos, fiscalías, policías, etcétera. La gente tiene necesidad de justicia, todos tenemos un anhelo de que haya justicia en la tierra. Si no sentimos que exista, somos una sociedad beligerante, enojada, reclamadora. Y el ciudadano tiene razón en esa parte, porque la justicia es poco accesible, hay poca amabilidad,
Pero cuidado también con las generalizaciones, porque si generalizamos demasiado no vemos las cosas buenas que hemos construido con el tiempo, que sí han sido. Yo creo que las generaciones anteriores de ciudadanos mexicanos, de legisladores incluso, de juzgadores, etcétera, han tomado con mucha responsabilidad las cosas. O sea, sí creo que hay cosas buenas y pudiéramos tomar de ellas. Yo es una reflexión muy respetuosa que hago y es como yo me trato de entender las razones por las cuales están las personas del Poder Judicial pues protestando. Quieren llamar la atención a partir de algo que, bueno, en su experiencia y lo que ven y lo que conocen, dicen, es necesario que la sociedad ponga atención en esto. Ellos no lo van a votar, ya lo saben, son muy respetuosos de los procesos, pero tú misma lo señalaste ahorita, a lo mejor es una cuestión que sienten que no se está escuchando, comunicando. Sí, vaya, eso no va a depender de ellos. Yo creo que también lo que están haciendo es por tener la conciencia tranquila en un momento histórico. De decir, yo hice lo posible para señalar los riesgos, que ojalá no sucedan. Pero a mí me parece, como abogada que soy, y tengo que decirlo, que el derecho está para tutelar. El derecho está para garantizar lo previamente acordado. Si ya no nos gustan las cosas, cambiémosla dentro de cauces. El derecho debe ayudar a transformar las cosas, pero no a partir de quitarle los broches del derecho a las cosas. Así es. ¿Me explico? Así es. Yo soy abogada y soy mujer de leyes en ese sentido. Pues se ha aprobado ya, ministra, la reforma al Poder Judicial. A ver, déjeme le cuento aquí. 357 votos a favor, 130 en contra. A ver, vente para que me digas, por favor, cómo quedó respecto a lo general y lo particular, si fueron los mismos votos o quién faltó. Pero bueno, el asunto es lo que se esperaba ya. Ahí en Michuca, en una cancha deportiva, se ha aprobado la reforma al Poder Judicial y va al Senado de la República. Pues el primer paso está dado rumbo a no sé dónde. ¿A dónde nos puede llevar esta aprobación? ¿Qué caminos vislumbra usted con su experiencia, ministra? Yo soy muy respetuosa del constituyente, del poder reformador. Soy muy respetuosa de las instituciones y de los poderes. Como una mujer que lee, que sabe de derecho y que lee el dictamen, la iniciativa y demás, pues a mí me preocupan algunas cuestiones. Me preocupa esta cuestión de amenaza a la estabilidad judicial, que es garantía a la sociedad, a derechos en ese sentido adquiridos de estabilidad en el cargo, el cambio de una cultura de mérito, de esforzarte, perfectible, pero vaya una cultura que es la que te lleva a la escuela. Si tú estudias mucho, vas a salir adelante, a una donde pareciera que eso no va a ser necesario. Si haces bien tu trabajo, te van a ascender de puesto. Sí, claro, es que ese es el camino. Parece que eso se borra, se difumina. Entonces, la cuestión también del derecho, pues, yo no pondré adjetivos, pero diría que a mí en lo personal me preocupan algunas cuestiones. El derecho mismo queda en entredicho, porque si no se tutela esta estabilidad, los derechos de los trabajadores, los derechos de los juzgadores, bien, pues quedan en entredicho. Además, bueno, se ha hablado ahí de la implementación la veo un poco difícil y la legitimación va a ser, anticipo y con mucho respeto, es que es público el documento, anticipo que van a ser muchas boletas y se anunció que la boleta, pues tú tienes que tomar nombres detrás, escribirlos adelante, y a mí me preocupa, por ejemplo, la gente que no sabe leer y escribir, que no es poca, ¿no? Claro. Y la posibilidad de confusión. Creo que la capacitación que van a requerir los funcionarios electorales va a ser especial, porque pues los apellidos, volteas la boleta, y esa es una. 9 nombres vas a poner para la boleta de ministros y ministras, pero hay como 500 cargos más. Entonces, y además, bueno, ¿cuántos votos? ¿Cuántos votos se necesita que consiga la persona A para el nombramiento juez de distrito tal? ¿Y qué pasa si varios reciben los mismos votos? Pues van a la tómbola. En un padrón de 100 millones de mexicanos, casi 100 millones de mexicanos, ¿cuál es el porcentaje correcto de decir esto es legítimo? Oiga, ministra, me decía hace ratito el abogado Francisco Burgoa y también Gibran Ramírez que iban a, por supuesto, a ampararse o a ejercer su derecho a impugnar este procedimiento y que al final va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, donde se podría revocar la reforma. No me puedo adelantar ahí, Azucena, sinceramente.
No sé qué vaya a pasar, no sé qué forma jurídica tomen las cosas que planteen. Yo lo que opino aquí es a partir de una lectura que hago en general. No tomo temas constitucionales ni me he metido al proceso, ¿no? Bueno, listo. A ver, Rey Baena ya se aprobó en lo general, en lo particular. Ayer en lo general, bueno, hoy a las 4 de la mañana, y ya en lo particular, ¿los votos fueron? En lo particular, Azucena, fueron 357 a favor, 130 en contra. En total fueron 487 votos. O sea, hubo caray. 13 diputados que no participaron en la votación de esta reforma en lo particular. Bueno, entonces, a ver, se había votado en general 359 a favor, en lo general, en lo particular tuvo Morena, ¿cuántos? ¿Y aliados? 357. O sea, les faltaron dos, Dos. que es Ifigenia Martínez y Olga Sánchez Cordero, ¿no? Así Que es. se reportaron enfermas. Y luego la oposición había tenido 135 en lo general, ¿cuántos tuvo en lo particular? 130. Hay que ver quiénes son los 5 que fallaron. Ahorita ¿Los tienes? buscamos. Ándale. Ahorita los buscamos. Porque va a ir para ir preparando el panorama, ¿no? Gracias, Uriel. Ahora va al Senado, como ya nos dijo Ignacio Mier, se reciben comisiones, se discute, entre comillas, y la otra semana quedará aprobada o no. Les falta un senador. Regresamos para despedir y concluir esta conversación con la ministra de la Corte, Margarita Ríos. Último par de preguntas, ministra, para liberarla ya. Muchas gracias de antemano por estar aquí, Margarita Ríos Farjat. ¿Está en riesgo la democracia si se aprueba esta reforma? Pues la democracia descansa sobre los pilares de la República. Los pilares de la República, separación de poderes, y se suprime a uno de una manera que quizás es de buena fe, con necesidades de reformar, pero de una manera que lastima todos los derechos y las garantías de ese poder, pues me parece que desdibuja bastante ese equilibrio entre poderes. Ahora, la pregunta del millón, ¿usted va a renunciar o va a participar en esta elección popular para junio? Pues yo voy a continuar en la medida de mis posibilidades en el sistema en el que yo creo. Yo no creo en la elección de jueces. Yo quiero ser muy respetuosa, ya lo he dicho muchas veces. No creo en ese sistema. Yo creo en una cuestión de mérito, de garantías y de muchas revisiones internas. Entonces, participar en algo en lo que no crees es un poco complicado. Al mismo tiempo, también, pues, yo, como buena mamá, pues yo le digo a mis hijos que con el discernimiento viene la diligencia. Entonces, si estás viendo que algo se está emproblemando, pues tratas de no dejarlo a que otro lo arregle. Tratas tú de participar en arreglarlo. Pero yo no creo en un sistema de elección popular. Y tampoco soy una persona que esté buscando el cargo ni nada por el estilo. He sido muy afortunada en tener la oportunidad de servir a México el tiempo que el destino me lo permita. Pero usted terminaba hasta 2034, ministra. Te faltaba una década. Yo soy una mujer que va de veras. Mira, soy mujer y he tenido techos de cristal. Entonces estoy acostumbrada a reinventarme y siempre pienso que para mí en lo personal pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? A mí lo que me preocupa es qué va a quedar. Creo que va a necesitarse mucha ayuda. Yo no creo en el sistema. Ajá. Yo no estoy pensando en mí, ¿sabes? Entonces, sí está preocupada por lo que pueda generar, ¿no? Este cambio de régimen, algunos dicen, este cambio de reglas del juego, esta posibilidad de perder la democracia que incluso algunos aseguran camino a la dictadura. Bueno, pues veremos día con día lo que suceda con este México, que sin duda es diferente. Es un parteaguas lo que está sucediendo, para bien o para mal. Ministra, lo que usted me dice entonces, para no poner palabras en su boca, es que no va a participar. No, yo no me veo compitiendo por el voto para ser jueza. No me veo haciendo eso. No creo en eso. Bien. Creo en tratar de contribuir al mejoramiento de las instituciones desde cualquier trinchera, sí. Para finalizar, ¿quisiera usted dejar algún mensaje? Pues, mira, yo veo una sociedad de verdad muy bipolar, muy enconada, muy enojada, y no dispuesta a escucharse. No se puede construir nada cuando la sociedad está enojada así. No nos interesa escuchar al otro, no nos interesa nada. Mira, en los expedientes vemos cosas horribles de lo que la gente enojada le hace a otra gente. Horribles. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a transitar a una cultura de la mediación, de escucharnos y todo, si no escuchamos nuestros argumentos? Lo que yo vengo a decir muy respetuosamente aquí contigo, a compartir puntos de vista, no es para agredir,
puntos de vista de nadie, ni para imponer nada. Es un llamado o decir, a ver, yo veo estas preocupaciones, ojalá alguien las atienda. Pero creo que así la sociedad necesita un descanso, porque somos mexicanos todos. Y creo que hay pues una hermandad y no hay que olvidar eso. Venimos a esta vida que es fugaz, que es efímera, que es corta, a compartir pequeños momentos con los demás que nos van acompañando. O sea, ¿por qué tenemos que ver a los demás como si estuviéramos en una especie de guerra, de ataque, enemigos, de algo? Creo que yo eso es lo que yo como último reflexión diría, ojalá transitemos una sociedad armoniosa, que no se amenace, que no se ataque, que no se abuse la una a la otra, que se escuchen con amabilidad, por el gusto de escucharte. Y si no estoy de acuerdo, pues también te lo puedo compartir, pero no tiene que terminar a gritos o con agresiones siempre. No somos iguales. Pues por la reconciliación. Ojalá, tenemos ojalá puntos que de venga vista distintos. México plural. Y reconciliado. Ojalá venga la reconciliación. Bueno, no lo sé. Yo tengo... Bueno, soy menos optimista, pero ojalá que suceda. Ministra, todos lo deseamos y México lo necesita. Gracias por estar acá. Al contrario, y muchas ojalá gracias. que podamos volver a platicar. Encantada. Muchas gracias. La ministra Margarita Ríos Farjat.